espectacular con la insurrección del zapatismo en 1994. Es decir, un movimiento que puso al orden del día un tema que teníamos totalmente aplastado y olvidado, el de los movimientos indígenas. Lo que se ha logrado después del 94 no es poco: modificaciones constitucionales, el reconocer que no somos un país de un solo idioma, no, el idioma que vino producto de la conquista, el español, ¿no?, sino que somos también un país con muchos otros idiomas y muchas otras culturas, ¿no? Esto es, digamos, es el escenario, y en el caso concreto de México tiene manifestaciones cada uno de estos movimientos que mencioné muy claro. Ahora bien, ¿de dónde salen los movimientos estudiantiles? ¿Cómo es posible que en la primera fase de los movimientos estudiantiles sean los propios hijos de la burguesía los que quieran colgar a sus padres? No voy a hablar nada de Freud, de verdad, se los juro. Pero el primer movimiento estudiantil importante, significativo y que dotó de un gran programa a las luchas juveniles fue el movimiento por la reforma universitaria en Córdoba, Argentina, en 1918. Ese movimiento prendió en muchas partes del continente y fue el que inspiró la lucha en 1929 de los estudiantes mexicanos que conquistaron la autonomía de la Universidad Nacional. Una vez conquistada esta autonomía en un país que acababa de luchar por una revolución popular traicionada, el movimiento estudiantil de los años que van de los años 30 al 44 es un movimiento muy contradictorio, muy manipulado por los partidos dominantes. En este caso, primero por el PNR, aunque fue el que se opuso a la autonomía, Emilio Portes Gil y compañía, y luego por el Partido de la Revolución Mexicana de Lázaro Cárdenas. Bueno, en 1944 hay un grandísimo movimiento estudiantil en la UNAM que termina con dos cosas que son como constantes en los movimientos estudiantiles. En primer lugar, con un triunfo que fue la ley orgánica que sigue rigiendo a la UNAM, que estableció la estructura, digamos, paritaria, el papel importante del consejo universitario, pero al mismo tiempo creó una junta de ancianos, un consejo de notables que se llama Junta de Gobierno. Bueno, la otra consecuencia de ese movimiento fue una extendida represión. La mayor parte de los dirigentes estudiantiles del movimiento de 44 fueron reprimidos, expulsados y lanzados al desierto. Como en las viejas tradiciones de los movimientos subversivos, los sobrevivientes fueron a sembrar su semilla de radicalidad y rebeldía a otras partes. Yo aquí voy a hacer un apunte autobiográfico a partir precisamente de eso, de esas semillas. Yo soy veterano de muchas luchas.
pero comencé como participante en movimientos estudiantiles desde 1960, un año en que creo que la mayor parte de los que están aquí no habían nacido, ¿no? Bueno, me tocó participar en movimientos estudiantiles en Tijuana, en Baja California, y el inspirador de muchas de las, aparte de todas las lecturas y de la tradición familiar y todo, el inspirador de muchas de las actitudes que tuvimos era un profesor de filosofía que había sido expulsado en 44 y que había llegado a fines de los 40 a Baja California, el profesor Rubén Vizcaíno Valencia, un gran hombre. Bueno, es ese tipo de profesor es el que garantiza una continuidad. Entre 1960 y 63, en Baja California sacudimos con una serie de luchas al Estado, terminando con la expulsión. La primera vez que, aparte de ya haber estado en la cárcel porque Kennedy visitó México y entonces metieron en la cárcel a todos los elementos subversivos, como los viejos anarquistas, había que tener ya la cobija lista para ir a la cárcel. Llegando a la UNAM en 1963, donde terminé la preparatoria, en la preparatoria 5 nocturna. Las preparatorias eran la cueva de los porros. Estudiar y luchar en esas preparatorias era verdaderamente un éxito. A mí me tocó entrar a la preparatoria 5 nocturna en Coapa, en donde siempre las nocturnas son mejores porque son las de la gente que trabaja y que sabe que entonces le interesa estudiar. No va ahí porque lo mandan sus papás, ¿no? Como los de las matutinas. Y además tenía a mi favor que la preparatoria 5, que era una nueva institución en sus instalaciones, en sus programas, era una preparatoria dominada por los porros, pero que en la tarde bastaba identificarse como que éramos de Baja California y como un grupo dominante de los porros en la mañana era de Baja California, con eso ya tenía uno un salvoconducto. Todos los que han pasado por la prepa saben qué importante es ese tipo de cosas. Bueno, yo en la preparatoria 5 nocturna fui delegado al consejo universitario, ¿no? Siempre he sido un estudiante de excelencia porque creo que si uno lucha también debe ser muy buen estudiante. Los malos siempre son los fósiles, se los aseguro. Esos que se sientan ahí en el lado de la rectoría como Venegas y compañía son fósiles, no, son gente sin ideas, solo con intereses. Lo malo es cuando encuentra uno gente que además de ideas tiene intereses. Así es la vida. Bueno, nos tocó en 64 el primer gran movimiento de estudiantes contra el rechazo del ingreso a la universidad. Esta cosa del pase automático, de como se llame ahora, del pase reglamentado, no es una concesión de las autoridades universitarias. Fue siempre una conquista de muchas luchas duras de muchos estudiantes. En los años 60, cuando comenzó en 64 el gobierno más represivo que hemos tenido, que era el de Díaz Ordaz,
A pesar de que David se negó a ensuciar el aire de la Merced, no cabe más que llamar las cosas